somos Jom Cop, los ex-manteros que trabajan antes en la calle. Hemos creado esta cooperativa por el tema de los conflictos que había con los policías. Como había tanto conflicto, digamos un día que podemos crear una cooperativa para 15 socios ahora mismo, pero antes pensaba 15, pero ahora somos 16, 4 mujeres y 12 hombres. El palabra Jom Cop es una palabra de Wolof que se llama coraje, honestidad, fortaleza interna. Y este año estamos en el segundo año de cuando estamos creando la cooperativa. Estamos haciendo venta y servicio también. Bueno, hemos hablado de qué explicar este proyecto, que es una cooperativa de iniciativa social solidaria con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de Barcelona Activa. Está sustentado en 3 pilares, lo que sería las necesidades básicas, la renta y lo que sería pues, todo el tema de la comunidad, cambiar la mirada para ir hacia una sociedad cohesionada. Eso por una parte. En la actualidad también trabajamos en 3 sectores que están definiendo el proyecto que estamos haciendo desde Jom. El primer sector sería la gastronomía, una experiencia gastronómica con 3 zumos, lo que añade la riqueza social, cultural de lo que llevamos como gente viniendo de otros países. El otro sector es el tema de servicios, que engloba lo que sería la seguridad, la vigilancia y temas de montaje y desmontaje. Y hemos creado una marca de ropa, que es la moda, que es Jambar, que significa valiente, con la tela africana, wax. Es importante. Hola, buenas, namaste. Soy un chico nepalí. Somos muchas nepalíes, estamos en España desde 2007. Aquí muchas nepalí y nosotros, al principio aquí trabajando. Y hay muchas nepalí, tienes tiendas, restaurantes, por ejemplo, y algún tipo de trabajo. Y nosotros en España tengo asociaciones de non-residente nepalí y NPPF Spain. Nosotros trabajando parte de la asociación que cómo puede ayudamos a nepalí, y uno nepalí siempre ayudan a otro nepalí económicamente y otras maneras. Por ejemplo, por económica, una nepalí si van a montarla un restaurante o una tienda y otros grupos de amigos de nepalí que ayudan a él como puedo, por las maneras de trabajador o dinero. En principio, el dinero que necesitan para montar y que ayudan por un grupo y él volver luego. Y por la parte de cultura, nosotros intentamos cambiar cultura con Ayuntamiento de Barcelona y de otros países que trabajan en España. Hoy estamos hablando casi sobre de parte de económica y de temas de trabajo de nosotros, de intercultural, de entre nepalí y la España. Normalmente, como ya he dicho antes, la económica, una persona, una nepalí, siempre intenta ayudar a otra persona como un grupo o personalmente, por un grupo que colección de dinero y ayudan a otra y él luego que volverán el dinero. Y por intercultural, yo te he dicho antes también, cómo cambiamos sobre información de cultura y qué es la significa de las culturas, y nosotros también que intentamos coger los información sobre culturas de otros países. Eso nosotros que queremos decir que nosotros intentamos cambiar intercultural y por económica, parte de económica, ayudamos a uno a otro por colectivo de dinero y personalmente. Esas son las maneras que trabajamos nosotros aquí.